Ponte cómodo y así escuchar una serie de sucesos paranormales 100% reales que tuvieron lugar en una casa de campo, el cual nos deja claro que hay que tener cuidado en cualquier lugar. Esto es Relatos Nocturnos. Ya le mencionaba en el canal anteriormente que estamos expuestos a vivir alguna experiencia paranormal en cualquier lugar, pero que la cosa se pone fea cuando este sitio es nuestra propia casa. Bienvenidos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos de miedo nocturnos. En esta ocasión les traigo una serie de relatos que tiene diferentes protagonistas, pero que todos tienen algo en común. Todos los relatos han sucedido en la misma casa. Estos son 100% reales, que me los ha contado una amiga. En el primero, tenemos de protagonista al esposo de mi tía María, al cual llamaremos Pedro para proteger su identidad. Sucede pues que Pedro había viajado desde Estados Unidos a El Salvador para pasar un tiempo con la familia. Llegó a aquella casa en el campo. Aquella casa tiene un corredor que al final hay un pequeño río quebrada y para llegar a este hay que bajar unas gradas. Aquel sitio se encuentra a la orilla de la calle principal del vecindario. Una noche, Pedro ya estaba acostado en su cama, pero no podía conciliar el sueño y por más que trataba, no podía. Luego se recordó que en el corredor de aquella casa había una hamaca y se dijo a sí mismo: creo que me iré a acostar a esa hamaca, tal vez así puedo dormir. Se levantó, abrió la puerta principal de la casa y salió al corredor. Cuando llegó al corredor se dio cuenta que aquella noche estaba bastante clara porque había una gran luna llena, pero la cual era opacada por las nubes. Pedro extendió aquella hamaca en el corredor y se dispuso a descansar. Al cabo de unos 15 o 20 minutos, una brisa sopló de repente, pero Pedro no le puso cuidado. Más o menos unos 30 o 40 minutos más tarde, Pedro ya dormía, pero de repente sintió como si algo o alguien había movido aquella hamaca. Él despertó y mientras estaba restregando sus ojos, cuando los abrió, se dio cuenta que enfrente de él estaba parado un gran hombre de negro. Un hombre quizá de 2 metros de altura, todo de negro, y al cual no se le veía su rostro. Pedro sintió cómo se le erizó toda la piel y se preguntaba: ¿y este hombre quién es? Él con mucho terror decía: no puede ser. ¿Y esto qué es? A como pudo, se bajó de aquella hamaca y salió corriendo para adentro, cerrando la puerta rápidamente. Allá estaba en la sala principal de la casa, adentro, y se decía: ¿y ese hombre? ¿Quién será? Al siguiente día le comentó a sus familiares y todos se quedaron extrañados porque nadie tenía idea de quién podría ser. Pasaron unos 2 o 3 días y Pedro ya había superado aquel susto que había tenido. Y esa noche, más o menos a las 9, él sintió deseo de ir a orinar. Entonces abrió la puerta principal y recordar que las casas en los campos tienen los baños afuera y por lo tanto, por ley hay que salir. Cuando abrió aquella puerta, Pedro se llevó una gran sorpresa porque al girar su vista hacia aquella hamaca, pudo percatarse que en la hamaca del corredor se encontraba nuevamente aquel hombre de negro, aquel hombre de 2 metros de altura quizás, recostado en aquella hamaca e incluso
Lentamente se balanceaba y Pedro, con mucho miedo, decía: ¿y este hombre quién será? Y era imposible verle su rostro. Él lo que pudo hacer fue salir corriendo nuevamente para adentro y se preguntaba: ¿pero qué está pasando en esta casa? ¿Otra vez? Mientras tanto, aquel hombre seguía allá, en la hamaca del corredor, balanceándose. Después de esto, Pedro mejor decidió pasar el resto de su vacación en otra casa, porque en esta sentía una presencia extraña. En el siguiente relato tenemos de protagonista a Christian. En aquel entonces, Christian se encontraba bastante triste porque su madre acababa de fallecer de una manera repentina. Por lo tanto, él había viajado desde Estados Unidos para darle santa sepultura. Al llegar, toda su familia lo recibió en aquella casa y luego le acompañaron al cementerio para despedir a su madre. Cuando volvieron, Christian se encontraba básicamente destrozado. Por la noche, él decidió quedarse en aquella hamaca en el corredor. No tenía ánimo de nada y prefería mejor quedarse ahí. Tal vez ahí podía conciliar el sueño después de las emociones que había sentido. Eran más o menos las 11 de la noche cuando de repente Christian sintió que escuchó un ruido allá al final, por aquellas gradas que conducían al río o quebrada. Él, cuando escuchó aquel ruido, se despertó y de repente se comenzaron a escuchar pasos lentamente que iban avanzando. Él dijo: ¿y ese ruido? Esos son pasos. ¿Quién será? Cuando él levantó su mirada, levantó su vista para poder ver quién era el que estaba allá, se llevó una gran sorpresa y sintió cómo se le heló toda su sangre, porque se pudo percatar que una gran mujer vestida de blanco iba bajando aquellas gradas rumbo a aquel río o quebrada. Él pudo percatarse cómo aquella mujer bajaba lentamente con su gran cabello y aquel vestido que incluso lo arrastraba en el suelo. Christian, con mucho miedo, decía: ¿y esa mujer quién es? Y peor aún, no le pudo ver el rostro. Después de esto, Christian prefirió mejor entrar a la casa y ya no quedarse en aquella hamaca. Después de esto, un tiempo después, Juan, otro miembro de aquella casa, una noche quizás a las 10 p.m., todos se encontraban descansando, pero hubo algo que le interrumpió su sueño. Allá afuera se escuchó un gran ruido, como si algo había caído en el piso. Y él se despertó y se recordó que en la hamaca del corredor uno de sus tíos estaba descansando. Y precisamente cuando él abrió la puerta principal, vio a su tío tirado allá en el piso, en el corredor, justamente abajo de aquella hamaca. Él llegó a auxiliarlo porque su tío estaba desmayado. Él le hablaba y le hablaba, pero su tío no respondía. Fue quizás hasta un lapso de unos 10 o 15 minutos cuando su tío volvió en sí y Juan le preguntaba: tío, ¿qué pasa? ¿Por qué se desmayó? Y su tío, aún con mucho miedo por el susto que había vivido, le contó a Juan que él se había desmayado porque había visto a una gran mujer toda de blanco bajar por aquellas gradas, justamente donde semanas atrás Christian había visto también a una mujer justamente así. Aquella mujer, contaba el tío de Juan, que incluso tenía un velo en su rostro y que no se le podía reconocer quién era. Una mujer alta, toda de blanco, bajando por aquellas gradas,
rumbo a aquel río o quebrada. Fue ahí donde todos en aquella casa comenzaron a preguntarse unos a otros quién o qué podría ser aquella mujer de blanco, que era segunda ocasión que la veían. Pero, ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Quién podría ser aquel hombre todo de negro que se le apareció a Pedro en 2 ocasiones en aquella hamaca? ¿O aquella mujer de blanco que vio Cristian y el tío de Juan? Porque en lo personal, a mí sí me llena de intriga, y especialmente la mujer de blanco, porque acababa de pasar el funeral de la mamá de Cristian. ¿Habrá sido su madre? ¿O era algo más? Estaré leyendo sus comentarios. Tengan cuidado si ustedes se quedan en los corredores de las casas de campo o incluso de las casas en la ciudad, porque no saben los espíritus que rondan en los alrededores. Si tienen un relato que deseen contar, me lo pueden enviar a mi correo electrónico o lo pueden dejar también en los comentarios. Gracias, nocturnos, por acompañarme y hasta la próxima.